Hoy vamos a hablar sobre el Cristo glorificado. El Cristo glorificado. A los hermanos que están conectados, les bendecimos también. La tecnología nos ayuda muchísimo para recibir tantas bendiciones y tanta palabra del Señor, ¿verdad? Así es que disfruten allí en sus hogares con toda atención y lo que Dios nos va a impartir y lo que nos va a dar en el nombre de Jesús. Estoy muy contento de tener aquí hoy día con nosotros a dos de mis hijos, ¿sí? El tercero y la cuarta. No es el diario La Cuarta, ¿no? Sí. Pero el tercero de mis hijos, el pastor Esteban y Natalia, ¿sí? Así que Natalia ha estado cantando ahora aquí, ministrando, ayudando. Agradezco al Señor porque todos mis hijos están sirviendo al Señor. Pero sabes, lo más importante es que, y esto lo hablaba anoche con alguien aquí de los que estamos, que nosotros tenemos la bendición no solamente de haber recibido de nuestros padres la fe del Señor, sino haberla podido transferir a nuestros hijos, y hoy vemos que nuestros hijos la están transfiriendo a nuestros nietos, porque esto tiene que seguir, no puede parar, amén. Y eso, cuidemos eso. Yo como abuelo que soy, ¿verdad? Yo tengo esa cosa dentro de que todos mis nietos, y cuando vengan los bisnietos, que parece que ya pronto van a venir, pienso, ellos también estén en la fe en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hablamos hoy día de el Cristo glorificado. Anoche estuvimos hablando bastante de la Trinidad, de la deidad. Y voy a hablar un poco más acerca de eso, porque antes de que Dios hiciera todas las cosas, el plan de la redención de los hombres estaba diseñado. Dios sabía todo lo que iba a suceder. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios sabía todo esto que está sucediendo, que el hombre caería en el pecado, que habría necesidad de un redentor, que los hombres deberían ser salvados. Todo, la rebelión de Satanás en el mundo angelical y cómo Satanás contaminó con esa misma rebelión la raza humana y todas estas cosas que han sucedido, Dios todo lo sabía, todo. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios sí sabía todo eso? Permitió que sucediera. Pues es que todo tiene un final. Un final. Esta historia va a terminar no como está ahora. Ahora es caótico todo y parece que cada vez más, porque el poder del diablo crecerá todavía más. La Biblia dice que los hombres malos irán de mal en peor. Así que quizás en muchas áreas vamos a tener que ver cosas peores que las que hemos visto. Pero sabes, el final de la historia está escrito. Escrito por Dios que jamás se equivoca. Y Él ha determinado y ha revelado el final de la historia. Ahora, antes que Dios creara todas las cosas, tomó determinaciones. En la Trinidad se tomaron determinaciones. Y como el hombre caería y estaría en la condición en que está, sería necesario que hubiera un Salvador, un Redentor, alguien que resolviera este problema. Y la forma en que Dios determinó que eso sucedería era que su hijo se encarnaría en un cuerpo humano. Y eso fue lo que el Señor hizo. Vino del cielo el Verbo de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y dice la Escritura así literalmente, se hizo carne. Se hizo carne. Cuando dice se hizo carne, significa que Él tomó la naturaleza nuestra, la naturaleza humana. Se hizo humano.
Dios se hizo humano sin dejar de ser Dios. Qué tremendo misterio, ¿verdad? Nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó su naturaleza divina, pero asumió una segunda naturaleza, que es la naturaleza humana, que es la nuestra. Antes, si puedes proyectar, por favor, Hebreos 2:14. En el libro de Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mira lo que dice, mira qué misterio hay acá. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, tú y yo, los hijos, nosotros, participamos. Es decir, no teníamos sangre y carne. Sangre y carne en la Biblia es naturaleza humana. Éramos hijos, pero no teníamos naturaleza humana. Éramos espíritus. Espíritus hijos de Dios. En la eternidad, lo que llamamos la eternidad pasada. Y en un momento Dios decide darnos naturaleza humana. Entonces crea a Adán y sopla hacia Adán toda la raza humana. Nosotros fuimos soplados en Adán, ¿sí? Y estábamos en Adán. Y todo lo que Adán vivió lo vivimos nosotros. Y por cuanto dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros fuimos encarnados primero. Nos encarnaron en Adán. Y luego, cuando pasó el tiempo, 4000 años después, el Hijo de Dios, igual que nosotros, tomó carne, tomó naturaleza humana para redimir la naturaleza humana que había caído. Ahora, entendiendo esta verdad, tenemos que entender también cómo es que Dios, que es tan poderoso, que tiene tantos atributos, puede vivir como un hombre. Porque alguna gente dice, claro, Cristo pudo hacerlo porque Él era Dios. Yo he escuchado mucho eso, ¿no? ¿Sí? Él sanaba a la gente porque Él era Dios. Él se portaba bien porque Él era Dios. Entonces decimos, no me puedes pedir a mí que yo haga como Cristo hacía porque yo soy hombre y Él era Dios. Pero la Escritura dice que Él vivió exactamente igual como nosotros, sujeto a nuestras mismas fragilidades, igual que tú, igual que yo. Él tenía que comer, Él tenía que bañarse, Él tenía que caminar, Él tenía que hacer todo, la digestión, todo era igual que tú y yo. Solo que Él tenía claro todo el tiempo quién era. Y Él creía quién Él era y cuál era su misión. Nosotros tenemos un problema grave de identidad espiritual. Nosotros somos, pero no creemos que somos lo que somos. Aunque Dios nos llama reiterativamente y nos dice títulos acerca de nosotros, no lo creemos. En la vida práctica no lo creemos, ni lo practicamos. ¿Sí? Entonces vivimos como quienes no somos. Vivimos como el resto de los hombres y no somos iguales porque hemos renacido en Cristo Jesús y somos sobrenaturales. ¡Aleluya! Y si eres sobrenatural, ¿por qué vives como un hombre natural, como una mujer natural? Ahora, para vivir como un humano verdadero, Él tuvo que hacer algo respecto de sus atributos divinos. Hay algo que debemos entender. Una cosa es la naturaleza divina y otra cosa son los atributos divinos. La naturaleza divina es el ser esencial de Dios. Él es espíritu. Eso dijo Jesús. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero es el espíritu todopoderoso, todo sapiente, y omnipresente, omnipotente, etcétera, ¿no es cierto? Y esos son sus atributos. Su naturaleza es espíritu. Sus atributos son todas aquellas cosas formidables que solamente Dios posee. Ahora, ¿cómo hizo Dios, el Hijo de Dios, para vivir como un hombre común?
La Escritura dice en el libro de Filipenses capítulo 2 que Él se despojó a sí mismo. Otra versión dice se anonadó. Otra versión dice se vació. Y para que nosotros entendamos hoy día con un término más tecnológico, Él desactivó muchos de sus atributos, pero no los desinstaló. ¿Puedes entender eso? Ustedes que saben de tecnología saben eso, ¿verdad? Tú puedes tener en tu computador o en tu celular un programa, pero está desactivado, así que no está siendo usado. No, es un recurso que está ahí, pero no lo estás utilizando. Lo has desactivado, pero no lo has desinstalado. Él no podría desinstalar sus atributos porque dejaría de ser Dios, ¿entiendes? Pero los desactivó. Estoy usando un término, ¿sí? Una metáfora. ¿Me entiende, verdad que sí? Muy bien. A eso la Biblia le llama anonadarse. Usa una palabra que es la palabra kenosis en griego. Entonces, él experimentó una kenosis. Él se autodesactivó, porque dice se anonadó a sí mismo. Lo hizo él consigo mismo. Desactivó. Por ejemplo, Él es omnisciente. Él lo sabe todo, Tú sabes que Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero un día, cuando estaba aquí en la tierra, hablando de su venida, Él dijo el día y la hora en que el Hijo del Hombre, Él mismo, va a regresar a la tierra. Nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni Él mismo, ni el Hijo del Hombre. Estando aquí en la tierra, si tú le preguntabas a Jesús, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Él te iba a decir sinceramente, no lo sé. Y tú le dirías, pero ¿cómo si tú eres Dios? Sí, pero esa parte de la app la tengo desactivada. Así vivió Él. Así vivió. En muchos de sus atributos, la teología habla de atributos divinos, atributos comunicables y atributos incomunicables. Atributos comunicables son, por ejemplo, el amor, la fe, la justicia y todos esos atributos que tienen un contenido moral, que Dios los posee y nos los ha dado también a nosotros. Pero atributos incomunicables son todos aquellos en que Dios es soberano, por ejemplo, soberano, autoexistente, libre, independiente, etcétera, etcétera, omnipotente, omnipresente, etcétera. Todos esos atributos se llaman incomunicables porque solamente Dios los posee y no los comunica a nadie. Son privados de Él, son propiedad de Él nada más. Pero el amor Él lo tiene y te lo comunica a ti. La sabiduría la tiene y te la da a ti. La justicia la tiene y te la da a ti, me la da a mí. Esos son comunicables. ¿Entendemos esto? Amén. No estamos en una clase de teología, pero tenemos que hablar algunas cosas como esta. Entonces, nosotros tuvimos una vida anterior, ¿sabías eso? Antes de venir acá y ser soplados en Adán y llegar a ser humanos, porque existimos quizás por millones de años como espíritus, hijos de Dios, y vivimos cosas extraordinarias en esa eternidad pasada. La Biblia dice que fuimos enseñados por el Padre, que recibimos la gracia de Dios y muchas cosas más que la Escritura revela de lo que ocurrió con nosotros en esa etapa. Antes de que entráramos en el cuerpo de Adán, nosotros también experimentamos una kenosis. Porque si tú me preguntas qué es lo que yo hacía antes de entrar en el cuerpo de Adán, yo te diré, no sé. Si tú me preguntas qué aprendiste de Dios en ese tiempo, no sé. Pero todo eso está dentro mío. Y entonces, en un momento, todo ese conocimiento y todas esas experiencias volverán a ser activadas. Cuando Cristo resucitó y fue glorificado, otra vez Él tomó todos sus atributos, activó todas sus apps interiores, ¿no es cierto? Y ahora, obviamente, que Él sabe cuándo va a venir. Por eso dice, yo vengo pronto. Él sabe el día y la hora, no te lo ha dicho. ¿Sí? Pero
Hoy día lo sabe, pero estando aquí en la tierra como hombre no lo sabía. ¿Por qué? Por causa de esa decisión. Ahora, el Hijo del Hombre, para cumplir todas las funciones y tareas que debía realizar, fue introducido como en el cuerpo de María, ¿no es cierto? Y tuvo un desarrollo natural. Él fue un feto en el vientre de María y creció como embrión y después como un feto y después nació como un niño común. Es más, los sacerdotes a los 8 días lo llevaron al templo para presentarlo al Señor y el sacerdote lo tomó y nunca supo que era el Hijo de Dios encarnado, porque era un niño más, un niño común. Alguna gente dice que cuando era niño, la Iglesia Católica tiene mitos acerca de la infancia de Jesús, que Jesús hacía pajaritos con barro y después los soplaba y salían volando. No sé de dónde saldrá eso, pero lo he leído. Pero no, él fue común. De hecho, en su propia ciudad donde él vivía, cuando él empezó a hacer milagros, la gente decía, pero ¿de dónde tiene estos poderes si es el hijo del carpintero? ¿De dónde sacó todo esto? Porque nunca se había manifestado él con milagros y cosas de esa manera. ¿Cuándo comenzó eso? Después que él vino al Jordán y fue bautizado y fue al desierto y fue lleno del Espíritu Santo y volvió en el poder del Espíritu, él empezó a operar en milagros y todas las cosas que sabemos. Amén. Pero hasta ese momento él vivió igual que tú y yo, un ciudadano común. Alguien diría, es un hombre bueno, tiene algo raro, ¿sí? Como lo dicen de ti también, ¿sí? Tú estás en tu trabajo y dicen, esta no tiene algo, ¿sí? Alguna gente dice, tú tienes una luz diferente, ¿no? Bueno, entonces por obra del Espíritu Santo, él entró en el vientre de María y nació como un verdadero hombre y vivió la vida de un niño común. Y entonces tenemos aquí a un hombre. Pero este hombre destinado a convertirse en el postrer Adán. El primer Adán es aquel que Dios hizo con sus manos, ¿verdad? Y luego sopló hacia adentro y fue convertido en el primer hombre. Pero este Adán no solamente era un hombre individual, sino que era un hombre corporativo. ¿Qué significa un hombre corporativo? Alguien que tenía dentro de él toda la humanidad. Toda la humanidad estaba dentro de Adán. Tú, yo, todos los que nacieron, murieron y los que aún van a nacer, todos estuvieron en Adán. Nosotros estuvimos en Adán. Estuvimos en el huerto de Edén. ¿Sí? Ahora, cuando Adán pecó, nosotros pecamos en Adán. Adán fue echado del huerto y nosotros fuimos echados del huerto. Por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Y la gente siempre pregunta, ¿y el bebé que nunca pecó, que ni siquiera nació? El niñito que nació, lloró y murió, ¿cuándo pecó? Nunca pecó en primera persona. Pero Adán, estando en Adán, el pecado de Adán nos involucró a todos. Adán era el hombre corporativo, el primer Adán, así le llama la Biblia, el primer Adán. Y entonces en el primer Adán pecamos y en el primer Adán fuimos condenados. En el primer Adán fuimos echados del huerto. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El huerto de Edén era la gloria de Dios y de ahí fuimos echados. Ahora, ¿cuál es la bendición? Que Dios tenía otro hombre que restauraría, que redimiría al que llama el postrer Adán. Y este postrer Adán es nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahora, mira, toda la humanidad fue soplada en el primer Adán.
Pero en el postrer Adán, solo los que son de él. No toda la humanidad. Solo los que son de él. El postrer Adán también es un hombre corporativo, conformado por millones y millones y millones de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los tiempos. Pero este postrer Adán, en este postrer Adán, el Señor introdujo a todos aquellos por los cuales Él moriría y les daría vida eterna. ¿Recuerdas que la Escritura, hablando de la salvación, dice que la palabra fue predicada y creyeron todos aquellos que habían sido ordenados para salvación? Si tú estás aquí esta tarde sentado, si tú estás escuchando en tu casa y eres un hijo, una hija de Dios, eres un hijo o una hija de Dios, no porque tú un día dijiste yo levanto mi mano y porque yo soy creyente yo voy a conseguir la salvación. Nadie consigue la salvación. La salvación es un don de Dios. La salvación es gratuita, la salvación es por gracia, la salvación no es por mérito, y la salvación es porque estamos en el postrer Adán, y en el postrer Adán todos aquellos que están en él son parte de lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Entonces, para que él pudiera convertirse en el postrer Adán y para que el Señor pudiera hacer su obra, lo que tenía que hacer con la humanidad, tenía que tomar carne. Un hombre había fallado, un hombre había pecado y un hombre tenía que traer la solución. Por eso dice la Biblia, por cuanto por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, por un hombre también entró la vida. Y ese hombre es nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora, así como por el pecado de Adán, tú y yo fuimos echados del huerto y destinados a la condenación, como estábamos en Cristo y Cristo no pecó, escucha, no pecó y fue a la cruz y pagó por el pecado, por los méritos de Cristo, nosotros tenemos amplia entrada en el reino de Dios. Amén. Alguien dice, pero es injusto que por el pecado de Adán yo haya sido condenado. Pero también es injusto que por la justicia de Cristo yo sea salvado, ¿me entiendes? Así que por un lado, por la corporatividad, que es un principio divino, fuimos condenados. Pero por la corporatividad del Hijo de Dios, fuimos salvados eternamente. Di conmigo, soy salvado eternamente por Cristo Jesús. Amén. Por lo que Él hizo. Cuando Jesús fue circuncidado, era un bebé, tenía 8 días. A los 8 días se circuncidaba a los bebés. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Así que cuando Cristo tenía 8 días, tú y yo estábamos dentro de Él. También dice la Biblia que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y que si uno murió, luego todos murieron. Así que tú moriste en la cruz, yo morí en la cruz. El viejo hombre fue crucificado. Yo estaba en Cristo y todo lo que Cristo vivió, yo lo viví porque estaba en Él. Amén. Y todo lo que Cristo consiguió, yo lo conseguí porque estaba en Él, ¿entiende? Amén. Y Cristo fue sentado en los lugares celestiales y yo estoy sentado en los lugares celestiales también. Entonces tenemos que entender que era necesario que el Señor se encarnara para convertirse en el postrer Adán. También, como habló nuestro apóstol Luis, la única forma de redimir lo que se había perdido y nosotros éramos lo que nos habíamos perdido, era que un pariente redentor, un pariente cercano nos redimiera. Ni un ángel podía hacer eso.
Dios, como hijo de Dios, no podía hacerlo. Él tenía que hacerse hombre para hacerse nuestro pariente. La encarnación también tiene un sentido con esto. ¿Por qué se encarnó? Para poder redimirnos, para poder convertirse en nuestro pariente cercano, humano como nosotros. Solo un humano podía redimir a humanos. Y Cristo se hizo hombre para ser nuestro redentor. Y es lo que dice la Escritura, dice, por cuanto, pero cuando, Gálatas 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, escucha esto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, lo aclara, hombre, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se encarnó para ser nuestro redentor. Amén. Muy bien. La encarnación también tiene un sentido en cuanto a que el Señor Jesucristo vino para destruir el poder de Satanás. Mira, Satanás venció a un hombre, Adán, un hombre corporativo. Sabes que la Biblia no, cuando habla del pecado, no habla de la mujer, habla simplemente del hombre. Dice que por un hombre entró el pecado. Y tú dirías, no, momentito, fue por una mujer. ¿O no? ¿O no? ¿Somos o no somos, hermana? Sin embargo, la Biblia dice, por un hombre entró el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el capítulo 4 de Génesis dice, y creó Dios al hombre y su mujer, y llamó el nombre de ellos Adán. Eran una sola cosa. Eran una sola cosa. Y por eso habla de un hombre. Entonces, Satanás derrotó a Adán. Dios podía haber mandado un ángel que lo derrotara al diablo en una cuestión de fuerza angelical. Hay ángeles más poderosos que el diablo. Hablando de fuerza. Mira, un ángel, ni siquiera se le da el nombre. Un ángel, cuando Cristo regrese, bajará ese ángel con una cadena y lo atará al diablo y lo echará al abismo. No es Miguel, no es Gabriel, no es ninguno de los grandes ángeles ni arcángeles, un ángel nomás. El Señor le dirá, a ver tú, anda y átalo. Y lo agarrará y no podrá resistirse. O sea, por decirlo de alguna manera, el poder de Satanás no está en la fuerza física angelical, por decirlo de alguna forma, sino en su poder y en su astucia, en su seducción. Él es un hablador, y por eso él hizo lo que hizo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el Señor vino para derrotar al diablo. Como el diablo derrotó al primer Adán, se necesitaba otro Adán que lo derrotara a él. Y vino Cristo como el postrer Adán y le ganó en todos los frentes. En todos los frentes. Lo derrotó, al punto que dice la Biblia que lo destruyó. Está hablando aquí de una manera judicial. Destruyó todos sus argumentos y todos sus derechos. Él tuvo una victoria judicial contra el diablo. Yo quiero marcar esto porque es importante. Algunos dicen, pero si ya lo destruyó, ¿por qué el diablo sigue operando? Porque tenemos que entender dos tiempos en los planes de Dios. Número uno, el tiempo judicial. Y número dos, el tiempo policial. Tú sabes que cuando para tomar preso a alguien y llevarlo a la cárcel y todo eso, se hace falta, ¿no es cierto?, una determinación del juez. Y eso es judicial. Y una vez que el juez determina, va la policía y lo atrapa y lo lleva y lo captura. Pero primeramente tiene que haber una determinación judicial. Y Jesús ganó la victoria judicial contra el diablo.
No hay más lucha entre Cristo y el diablo. El Señor ya le ganó, ya lo destruyó. Pero en los tiempos de Dios hay un día y una hora para lo policial de Dios. ¿Puedes entender eso? Amén. Muy bien. Ahora, Cristo era humano y era divino, es lo que hablamos, ¿no es cierto? Él se encarnó de manera irreversible. Él nunca dejará su naturaleza humana, solo que ahora esa naturaleza humana está glorificada. Él era y es plenamente Dios y plenamente hombre. Él es Dios. ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es hombre? Sí. Tiene ambas naturalezas y ninguna choca con la otra. ¿Sí? La naturaleza humana no se ve disminuida por su naturaleza divina, ni la divina se ve menoscabada por la naturaleza humana. Funcionan en una completa perfección en Cristo. Y te lo voy a demostrar. Tú también tienes naturaleza divina, porque te la dieron. Nosotros tenemos naturaleza divina y tenemos naturaleza humana y funcionamos como una persona, no como dos, como una persona que funciona como ser humano, pero a la vez tiene la naturaleza de Dios operando, la simiente de Dios que está dentro de nosotros. A veces la gente nos ve y ven la cosa divina que tenemos. ¿Tú has visto que cuando una persona busca a Dios, se pone más brillante? ¿Has visto eso? El rostro le brilla y no es por cicatricure, ¿no es cierto? Le brilla porque aparece esa divinidad, esa cosa tremenda que tenemos dentro de nosotros, amados. Bueno, también cuando nos empezamos a desconectar y nos oscurecemos. ¿Has visto cristianos que se oscurecieron y después parece que otra vez? Bueno, no juguemos a esta cosa de la montaña rusa espiritual, ¿no? Por favor. ¿Sí? Mantente así en esa cosa potente con el Señor, poderosa con el Señor. Muy bien. Ahora, cuando Cristo viene acá a la tierra, ¿no es cierto? Él vive como uno de nosotros. Vive como uno de nosotros para luego morir en la cruz. Esto es muy importante. Pero también creo que es importante remarcar, porque el libro de Hebreos lo dice, que Él vivió todas las experiencias que tú y yo tenemos. Él fue tentado. Todos conocemos la tentación, ¿verdad? Él fue tentado en todo, en todo. Tú dices, no, pero Jesús no fue tentado con las mujeres. Claro que fue tentado. Fue tentado con la carne, fue tentado con las mujeres, fue tentado con el pecado, con todo. Y eso dice la Biblia. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. No pecó. Y esa fue la victoria que él tuvo. El diablo lo tentó muchas veces. Leemos en el libro de Lucas, en el libro de Mateo, la tentación de Jesús, cuando el diablo viene, Jesús está en el desierto después de ayunar, ¿verdad? Y decimos, ahí te fue tentado. No, dice, lo dejó por un tiempo. Volvió después, con otras tentaciones, con otras seducciones. Y él se convirtió, la vida de él, escucha, la vida de él, impecable, se convirtió en un patrimonio para nosotros. Hoy día nosotros podemos vivir esa vida que él vivió porque estamos dentro de él. Y todo lo que él hizo hoy día es para nosotros un derecho. Estábamos así como todo lo que hizo Adán y las consecuencias del pecado de Adán nos condenaron. Las consecuencias de la santidad de Cristo nos bendicen hoy día. Y todo eso que Cristo vivió, tú y yo lo podemos vivir hoy día. Hay un poder, escucha, hay un poder en la vida impecable del Señor. Y el Señor quiere transferir ese poder a nuestras vidas. Él quiere que nosotros vivamos en santidad, en corrección, en rectitud. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Tú quieres vivir en esa disposición delante del Señor?
Pues bien, la vida de Cristo, la vida impecable de Cristo está a nuestra disposición. Y esa vida se nos ministra por gracia. Por la gracia del Señor. Así que a veces estamos tratando de hacer algo que Dios va a hacer. Mira lo que dice la Biblia, mira cómo es la gracia. La gracia dice así. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que produce lo que nosotros no podemos producir. Tú tratas de producir santidad y lo único que produces es conducta. La santidad es más que conducta. ¿Sí? En el libro de Hebreos capítulo 13 la Escritura dice que el Señor dice, Él os haga aptos. Escucha, Él os haga aptos para que hagáis su voluntad. Humanamente no somos aptos para hacer la voluntad de Él. Por lo tanto, Él tiene que hacernos aptos. ¿Eres apto para hacer la voluntad de Dios? No. No. Es como cuando decimos, no, ahora sí voy a ser paciente. Le voy a aguantar a la Julia todo lo que me dice, ¿sí? No, aunque me insulte, aunque me diga, pero no voy a decir nada. Nos mordemos por dentro. Y la Julia, dale que dale, ¿sí? Hasta que un día dice, el que me busca me encuentra, lo siento. Dame permiso, Señor, 5 minutos. No somos aptos, no podemos. Entonces dice, que Él os haga aptos para que hagáis su voluntad. Yo necesito que Él me haga apto para hacer su voluntad. Yo tengo un mandato allí de perdonar a mi hermano, pero yo no lo quiero perdonar. ¿O usted lo quiere perdonar? Mira lo que te hizo y todavía lo quieres perdonar. Tú no lo quieres perdonar, ni yo lo quiero perdonar. Entonces necesito que el Señor me haga apto para que yo le pueda perdonar. ¿Y cómo me hará apto? El versículo lo dice. Él os haga aptos para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Así es que Él es el que se reproduce en nosotros. Y cuando Cristo se reproduce, reproduce su vida santa, reproduce su conducta santa, reproduce su motivación santa, reproduce su santidad en mí y yo tengo una conducta santa. Pero no por mí, es por Él, porque Él lo hizo en mí. Amén. Bien, tenemos también que entender que el Señor vino para morir. Su gran obra fue su muerte. Y la muerte del Señor tiene varios aspectos. Primero, fue una muerte sustitutoria. Nos sustituyó. Nosotros teníamos que morir. Este concepto de la sustitución está desde el principio en la raza humana. Dios lo estableció. Los hombres han hecho sacrificio por sus pecados desde el principio. Sacrificios. El hombre tiene que morir y como no puedes morir porque, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir viviendo, otro tiene que morir por nosotros. Es el principio del sustituto. ¿Por qué se sacrificaban tantos animales? Porque el hombre peca y tenía que morir y entonces el animal moría por el pecador. El animal era el sustituto. Pero todos esos sacrificios nunca resolvieron el pecado, solo pagaron a cuenta. La muerte de Cristo fue sustitutoria. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados hay que cometer para morir? ¿Por cuántos pecados uno ya tiene que morir? ¿Por 1000? ¿2000? Un solo pecado y estás muerto. Un solo pecado.
Adán no tuvo segunda oportunidad. El Señor le dijo: el día que comieres, el día que desobedezcas, ciertamente morirás. Un solo pecado. Nosotros damos segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y muchas más. Y a veces somos más buenos que Dios. Porque a veces Dios dice basta, y nosotros decimos no, pero es que pobrecita, pobrecito, ¿sí? Y por eso a veces tenemos problemas. Espero que nos conectemos con el Señor para entender este tema, ¿no? ¿Sí? La comprensión, la tolerancia, la mansedumbre y también la rectitud. Es un perfecto equilibrio en el Señor. Pero en relación al pecado, Él vino para morir por nosotros, porque si Él no moría por nosotros, nosotros jamás podríamos producir méritos para que Dios nos reconciliara con Él. Tú y yo nunca podremos producir méritos delante de Dios para que Dios diga, bueno, se ha portado tan bien que se merece la reconciliación. No, nadie la merece. Ninguno de nosotros. ¿Sabemos esto, verdad? Entonces Él murió por mis pecados. La Escritura lo declara en muchos lugares. Él vino para morir por nuestros pecados y para reconciliarnos. Él fue el sustituto divino. El sustituto divino. ¿Recuerdas que cuando Israel tenía que salir de Egipto, el Señor le dijo, cada familia, y lo dijo el apóstol Luis, cada familia tomará un cordero y lo tendrá por 4 días en su casa y luego lo sacrificará? Y ese día, esa noche, comerán el cordero y con la sangre untarán los dinteles. Tú sabes la historia, ¿verdad? Sí, muy bien. Y esa noche, en todas las casas donde estaba pintada la sangre del cordero, que es la muerte, no murió el primogénito. Pero en todas las casas donde no estaba la sangre pintada en los dinteles, murió el primogénito de los humanos, el primogénito de las bestias. Si un israelita no creía lo que decía el mensaje de Dios y decía, no, yo no voy a comer cordero ni nada, si Dios me quiere salvar, que me salve, y no pintaba el dintel de su casa, esa noche moriría el primogénito de su familia, aunque él fuera israelita. ¿Por qué? Porque esta muerte del cordero era la muerte sustitutoria. El decreto era, todos los primogénitos tienen que morir. Todos los primogénitos. Para salvar al primogénito hay que matar al cordero. Y hay que untar con la sangre los dinteles. Y entonces Israel obedeció. Y en todas las familias egipcias murió el primogénito. Pero en las familias de Israel no murió el primogénito. Escucha, era un cordero por familia. ¿Por qué? Porque en cada familia hay un primogénito. Y entonces tenía que morir alguien por el primogénito para salvar al primogénito. Ese animal que murió esa noche fue el sustituto para salvar al primogénito, la vida del primogénito. ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque cada familia debía matar un cordero para salvar al primogénito. 4000 años después vino el profeta y dijo, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, el que viene a morir por la familia de los primogénitos. ¿Recuerda que anoche hablamos de la familia de los primogénitos? Él vino y murió por ti, murió por mí como nuestro sustituto. Yo tenía que morir, tú tenías que morir y no morimos. ¿Y sabes por qué no morimos? Porque Él murió por nosotros. Dile, te doy gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz. Aleluya. La muerte del Señor fue además destructora. Hebreos capítulo 2, 14 y 15, que lo leímos, dice que Él se encarnó, participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
En la muerte, Cristo destruyó el poder del pecado, el poder del diablo, el poder de la carne, el poder del mundo. Todos los poderes enemigos de Dios fueron destruidos en la muerte del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte algo, la muerte de Cristo no es solamente un evento histórico. Si tú piensas que la muerte de Cristo es solamente un evento histórico, te perdiste la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Que la muerte de Cristo es un poder que fue liberado en la cruz, un poder destructor. Nosotros siempre hablamos del poder restaurador de Dios, del poder unificador de Dios, del poder que nos hace bien, que nos trae cosas, pero ¿sabes? Cristo liberó un poder en la cruz que es el poder de su muerte. Ese poder está disponible y tú lo tienes disponible todos los días para con ese poder matar el pecado en tu vida. Con ese poder ganar la batalla contra la carne, contra el diablo y contra todos los poderes de las tinieblas. Echa mano al poder de la muerte de Cristo porque está vigente y disponible para tu vida. ¡Aleluya! No es solamente una cuestión histórica, es un poder liberado por Dios. Amén. En la cruz se liberaron dos poderes, la vida y la muerte. Nosotros siempre hablamos del poder de la vida que fue liberada, pero la muerte también fue liberada. Por eso Pablo dice, en nosotros opera la muerte para que en ustedes opere la vida. Así es que aprende a utilizar el poder destructor, el poder de la muerte que fue liberado en la cruz del Calvario. Por otro lado, la muerte de Cristo fue confirmatoria. ¿Qué significa esto? Mira, la noche anterior a morir, el Señor tomó pan y tomó vino, ¿recuerdas? Y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. 1500 años antes, en el monte Sinaí, fue hecho el pacto de Dios con Israel. Y ese día se derramó sangre y se le llamó a esa sangre la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque esa sangre que se derramó en el desierto, en el Sinaí, confirmaba el pacto que Dios hizo con Israel. Dios todo lo confirma con sangre. Todo lo confirma con sangre. Hay que morir. Todo tiene que morir para ser confirmado por Dios. Ahora, Cristo viene y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Él hizo un pacto nuevo con nosotros. El pacto antiguo decía, si tú haces esto, esto te va a pasar. Si tú te portas bien, yo te voy a bendecir. Si tú te portas mal, yo te voy a maldecir. Si tú te portas bien, te va a ir bien. Si tú te portas mal, te va a ir mal. ¿Sí? Sí, si tú te portas bien, tus enemigos todos van a ser derrotados. Si te portas mal, le voy a dar poder a tus enemigos para que te derroten por todos lados. O sea, es gravísimo el pacto cuando tú lo lees. Es un pacto que se llama del tipo condicional. Condicional es, si tú haces esto, yo haré esto otro. Esa es la condición. Pero el nuevo pacto que Cristo redactó con la Trinidad dice, esto es lo que haré en aquellos días. Perdonaré sus pecados. Los limpiaré de todas sus iniquidades. Escribiré mis leyes en sus corazones. Y haré que anden en mis caminos. Haré que anden. Yo haré que anden. Y que me obedezcan. Tú no creas que porque oras y tienes ganas de orar y porque eres tú. No, es el que está en ti que hace que eso suceda. Que nunca el diablo te engañe pensando que tú eres más espiritual y por eso tú haces. No, nada de eso. Es la gracia del Señor. Es por Él. Es Él produciendo su vida en nosotros. Haré que me obedezcan. Haré que caminen. ¿Sí? Y esparciré sobre ellos agua limpia. Limpiaré sus pecados. Pondré mi espíritu dentro de ellos y les daré un nuevo espíritu.
Así es que en el nuevo pacto que el Señor escribió, igual que el antiguo pacto, tenía que ser confirmado. Y el primer pacto fue confirmado con la muerte. Ahora la Biblia habla de dos cosas. Habla de pacto y testamento, y es lo mismo. Mira, mucha gente está esperando que se muera papá y se muera mamá. ¿Por qué está esperando eso? Porque quiere la plata. Y cuando alguien se entera de que alguien hizo un testamento, esa tía rica hizo el testamento y te incluyó a ti, ¿no es cierto?, como la heredera de todos sus bienes, tú oras así como lo más santamente posible: Señor, por favor, cuanto antes, llévatela, recógela, porque tengo muchas deudas y me vendría muy bien. Porque ¿sabes qué? Ningún testamento se puede poner en vigencia si no muere el testador. ¿Entienden? Así que ningún testamento es válido para ser aplicado hasta que no muere el que lo hizo. Y el que hizo el nuevo pacto fue el Señor Jesucristo, y Él vino y murió para que el testamento esté vigente para ti, para mí, para todos nosotros. ¡Aleluya! La muerte de Cristo hizo vigente todas las promesas del pacto. ¡Aleluya! Tenía que morir para que eso fuera así. Además, como dije antes, la muerte de Cristo fue inclusiva. Nos incluyó a nosotros, estábamos en Él. Amén. Pero Cristo no solo murió, Él resucitó. Él resucitó al tercer día y venció la muerte. Y anoche hablamos de eso. Él venció la muerte para siempre, nunca más. Nunca más la muerte lo puede tocar. Él la derrotó para siempre, forever, como dicen, ¿no es cierto?, en ese otro idioma, ¿sí? Amén. Pero ¿sabes? Cuando Él resucitó, tú también resucitaste. Así como morimos en Él, fuimos resucitados en Él. El apóstol Lindos habló del tema del espíritu, de nuestro espíritu. ¿Sabes cuándo fue resucitado tu espíritu? Cuando Cristo fue resucitado. En la resurrección de Cristo tú resucitaste, yo resucité en Cristo. Nos fuimos resucitados. Por lo tanto, la resurrección del Señor no solamente es la de Él, es la de nosotros también. Por eso la Escritura dice: si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque ustedes son ahora de otro lado. Amén. Tú resucitaste, yo resucité. Puedes decir: yo he resucitado. Soy un resucitado. Aleluya. Mi espíritu ya no está más muerto, ahora estoy resucitado en Cristo Jesús. Mi cuerpo y mi alma todavía requieren el proceso, pero sabes, hay un área de nuestra vida que ya está lista, y es mi espíritu, tu espíritu. Amén. Resucitado con poder. Y una vez que el Señor resucitó, ascendió. Los apóstoles lo vieron irse en una nube, y dos ángeles les dijeron: a aquel que vieron subir, así también vendrá en las nubes. Así vendrá. Entonces, el Señor fue resucitado y luego ascendió, subió al cielo y terminó su ministerio terrenal. El ministerio terrenal del Señor llegó hasta 40 días después de su resurrección. Él estuvo 40 días enseñándoles a sus discípulos, y luego Él se fue y dijo: ahora el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y Él les enseñará todas las cosas, y Él les guiará a toda justicia. Así es que el Espíritu Santo está con nosotros ahora para enseñarnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Una vez que el Señor ascendió, escucha, y ahora viene una parte tan importante. Él fue glorificado. El primer paso de su glorificación fue el cuerpo que recibió en la resurrección. Anoche hablamos de eso. El cuerpo resucitado del Señor, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no es de esta tierra.
lo que era de esta tierra fue transformado, ¿sí? Fue transformado completamente. Y él hoy día puede comer, puede beber, ¿no es cierto? Puede aparecerse, puede desaparecer, puede entrar en un lugar donde nadie podría entrar, ¡pum! Él puede entrar porque recibió un cuerpo con gloria. Amén. Esta fue solo la primera parte, porque luego que él subió al cielo, en el cielo escucha la gran fiesta. Volvía el Hijo de Dios. Y ahora con una segunda naturaleza. El hombre glorificado, el hombre Dios, sube al cielo y es recibido por toda la corte celestial y honrado. Y el Padre lo posiciona en la posición más alta que existe. Y a él quedan sometidos todos los principados, potestades, gobernadores del cielo. Porque en el cielo hay toda una jerarquía angelical y todos los ángeles del cielo, desde el más poderoso y el más alto hasta el más pequeño, todos le honran y le adoran. Le honran y le adoran por toda la eternidad. Él es glorificado sobre todos los seres celestiales, los seres santos, los seres puros, los seres rectos, los seres obedientes del cielo. Él recibe la gloria y la autoridad sobre todos ellos. Y además, sobre todos sus enemigos. Y anoche hablamos un poco de eso, ¿verdad? Aunque al diablo le remuerda, y él todavía no lo hará, pero un día lo hará. Y como Dios es chileno, se la creyeron, ¿no? Lo hará por la razón o la fuerza. Aunque el diablo no quiera, lo someterá. Porque dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! El Señor no tiene que dejarnos en la cabeza a nosotros, porque nosotros queremos adorar todo el día, ¿verdad que sí? Amén. Pero esos seres malignos no quieren rendirle culto al Señor, pero lo tendrán que hacer inevitablemente. Entonces, la gloria del Señor tiene que ver con su autoridad sobre todas las cosas y con su posesión. Anoche también hablamos de que Él es el heredero de todas las cosas. El heredero de todas las cosas. La glorificación del Señor es que hoy, primero, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y todas las cosas que ya fueron destruidas y vencidas judicialmente, tienen un tiempo policial de Dios para que sean sometidas y Dios pueda restaurar todas las cosas. Llegará el momento, y no está lejos, en que todo el universo estará otra vez en orden, alineado a la voluntad de nuestro Dios. Todo. Escucha esto, la palabra de Dios es muy certera y muy sabia. ¿Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser alineadas? ¿Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser alineadas? ¿Sabes cuál es el secreto, verdad? Cristo operando en nosotros, Cristo ordenando nuestra vida, Cristo haciéndolo con su gracia. Entonces, así como lo hará en el universo, así lo hará en tu casa también. Muchos de los que estamos aquí quizás luchamos con cosas en nuestro hogar y el diablo parece que tiene victoria, pero el Señor es el victorioso y el vencedor por sobre todas las cosas. Actualmente el Señor está realizando un ministerio en el cielo
gobernando sobre todas las cosas desde el cielo, pero también realizando un ministerio maravilloso, que es el ministerio de intercesión. Porque dice la Escritura que por causa de su obediencia, Él fue perfeccionado. Aunque era hijo, tenía que aprender la obediencia. Él sufrió muchas cosas, muchas disciplinas del Padre Celestial para que aprendiera la obediencia. ¿Y esta es una lección que ya aprendiste? ¿Ya aprendiste la lección de la obediencia? Porque cuando alguien aprende la lección de la obediencia es cuando es perfeccionado. La madurez es porque aprendimos la lección de la obediencia, ¿sí? De hacer las cosas que hay que hacer. Los niños no conocen tanto de la disciplina, por eso hay que enseñarles, ¿verdad que sí? El niñito se tira debajo de la mesa, el niñito le grita a la mamá, el niñito quiere el juguete, en el supermercado le hace el escándalo y todas esas cosas, porque es un niñito y no ha sido educado, ¿sí? Pero imagínate al niñito de 40 años gritando en el supermercado porque la madre no le compra un chicle. Es absurdo, porque a esa edad ya tienes que estar perfeccionado, tienes que haber aprendido cómo funcionan las cosas. El hijo aprendió la obediencia. Y dice la Escritura que por cuanto aprendió la obediencia, el Padre le constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Él es en su sacerdocio eterno. Él hoy día está intercediendo por nosotros. Una de las tareas más importantes del sacerdote era interceder, clamar y orar. Ahora hay una cosa interesante. Cuando tú lees en el capítulo 17 de San Juan, Jesús dice: yo no ruego por el mundo. Está hablando de intercesión. No oro por el mundo. Yo oro por los que me diste. ¿Y nosotros oramos por el mundo? Pero Él no ora por el mundo. Él ora por los que el Padre le dio, exclusivamente. Así es que Él ora solo por los que son de Él. Y los que no son de Él, no sé. Él ora por los que son de Él. Dice: también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por nosotros. Dijo que estaba orando por sus discípulos en ese tiempo. Le dijo al Padre: estoy orando por los que me diste. Y también oro por los que van a creer por la palabra de ellos. Y nosotros hoy día estamos creyendo por la palabra de ellos. Así que Él también oró por nosotros. Amén. Tenemos que aprender a interceder. Mira, con mi esposo muchas veces que vamos a evangelizar, oramos de esta forma: Señor, en este lugar tú tienes gente que son tuyos, escogidos. Cuando toquemos las puertas, abre el corazón de ellos para que te respondan y sean salvos. Nosotros vamos por los escogidos. Vamos por los que son de Él. Porque el que no es de Él, por más que hables y hables y hables y hables, no pasa nada. Pero los que son del Señor, tienen el corazón listo. Amén. Tenemos que aprender a orar, queridos. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor en el cielo? Eso dijo aquí antes de morir. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos: ¿quién es el que condenará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Sí? Y el Señor es el que intercede por los santos. Cristo está intercediendo hoy día por todos los que son de Él. Está intercediendo por ti. Está intercediendo por mí.
Cuando quizás vamos ahí a punto del precipicio, ni sabemos que hay un precipicio, pero hay alguien que está intercediendo en los cielos. Si nadie orara en la tierra por ti, no te hagas problema. Allá arriba está el más grande intercesor de todos, orando por ti todo el tiempo, clamando por ti todo el tiempo. Amén. Y más, dice el libro de Hebreos, vive para interceder por ellos. Vive para orar por ellos. Cristo está orando todo el tiempo delante del Padre, por ti, por mí, en el cielo, como hijo del hombre, clamando por nosotros, pidiendo por nosotros, orando por nosotros. Hay una cadena de intercesión. Los orando por nosotros. La cadena, Él está dentro de nuestro espíritu, clamando. Por eso ahí salta y el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Y el tercer eslabón de la cadena eres tú. Entonces tenemos que alinearnos con la intercesión del Señor, porque el Señor está intercediendo de una forma y el Espíritu Santo de la misma forma, porque dice la Escritura que el Espíritu sabe la intención de Dios para orar. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están intercediendo con una intención y de pronto yo intercedo con otra intención. Dios quiere quitarle el trabajo a alguien y yo estoy orando para que no se lo quite. ¿Por qué se lo quiere quitar? Porque tiene otro plan mejor. Y yo estoy orando para que no le quiten, no lo echen del trabajo. Y yo debería orar, si me conecto con el Espíritu Santo, para que lo echen ya. Pastor, ¿cómo puede ser tan desalmado? Oro en la intención del Espíritu. Aleluya. Entonces, el Señor hoy día está intercediendo por ti, intercediendo por mí. Además, es mi abogado en las cortes celestiales. ¿Para qué necesito un abogado en el cielo? Si los abogados son los de la tierra. Pero dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es tu abogado celestial, aleluya. Él es tu abogado del cielo. Eso está haciendo. Y muchas otras cosas que desconocemos. ¿Sabes por qué? Porque Él gobierna el universo. Hoy día Él gobierna el universo. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo, yo gobierno todo. Todo está gobernado por el Señor Jesucristo hoy día. Así es que allá en la galaxia de Andrómeda no sabemos lo que está pasando. ¿Sí? No sabemos lo que está pasando ni siquiera aquí tan cerca como en el sistema solar, en Plutón, en Saturno. Qué sé yo si hay otras civilizaciones, otros seres. Y Dios sabe todo. Y el Señor es el que gobierna sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas y en todo lugar. Ahora, el futuro del Señor es aún más glorioso. Porque todavía hay cosas que están desordenadas, pero Él las restaurará completamente y Él volverá al universo al orden perfecto. Y cuando termine de ordenar todas las cosas, su voluntad será incuestionable. Él gobernará sin ninguna oposición. Él gobernará sin ningún oponente, sin ningún enemigo, porque todos sus enemigos habrán sido confinados en el lago de fuego. Y Él gobernará en un universo lleno de la paz de Él, bajo la autoridad de Él. Aleluya. Ahora la gran noticia es que tú gobernarás con Él. Porque la iglesia será corregente, regirá junto con Él. En la esposa del Cordero, destinada para reinar. Dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Tú reinarás por los siglos de los siglos. Sí, lo harás, amén.
Estaremos allí. Seremos protagonistas junto con el Señor Jesucristo. Debo terminar y quiero decir simplemente algo para terminar. Mira, cuando la Biblia habla del primer Adán y del postrer Adán, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Dice, fue hecho el primer Adán hombre viviente. Hombre viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué diferencia hay entre viviente y vivificante? Prendamos la luz, sí, podemos prender las luces. Ahí está más lindo. Wow, se ven encantadores. Así habrá sido cuando Dios dijo, sea la luz. ¿Qué diferencia hay entre viviente y vivificante? Estaba hablando con alguien hoy día y le estaba diciendo, cuando alguien viene a Cristo, viene por causa de sus problemas. Y cuando llegamos al Señor, ¿no es cierto? Todo lo que buscamos es que el Señor nos ayude para resolver los problemas que tenemos, los personales, de salud, economía, la familia, todas esas cosas que nos suceden. Pero eso es solo el primer escalón, la primera cosa que el Señor quiere hacer. Quiere ayudarte a resolver tus problemas, pero Él tiene un plan más grande. Él quiere hacerte instrumento de Él para bendecir a otros. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Así que nunca pienses que la vida cristiana termina cuando ya todo se te solucionó. Que ahí es toda la vida, be happy, como dicen, ¿no? ¿Sí? No, no. El Señor nos llenó de poderes dentro tuyo, aquí dentro en tu espíritu. Tu espíritu está lleno de potencialidades divinas. Dios instaló su naturaleza. Dios puso su divinidad dentro tuyo. Dios puso el fruto del Espíritu Santo dentro, los dones espirituales y cuántas cosas más. Así que tu espíritu es un depósito de cosas sobrenaturales. Y toda esa sobrenaturalidad está ahí para ser ministrada. Entonces, como tú eres parte del postrer Adán, ¿sí? Tú y yo somos parte del postrer Adán. Y el postrer Adán es espíritu vivificante. Tú tienes el poder de dar vida. No solo de vivir, sino de dar vida. Vivimos porque Él nos da su vida, pero somos mensajeros y transmisores de la vida de Dios. Tú eres transmisor de la vida de Dios. Tu espíritu resucitó, está sentado en los cielos juntamente con Cristo Jesús y está lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios. Pero tenemos que abrirle los caminos y las puertas para que nuestro espíritu pueda fluir y tocar a la gente. Y cuando tu espíritu toca a la gente, ya sea con la palabra o con lo que sea, cosas sobrenaturales ocurrirán en ellos. Cosas sobrenaturales van a ocurrir en la vida de las personas. Así es que la glorificación del Señor también es la nuestra. Nosotros todavía no entramos a la plena glorificación, porque seremos glorificados juntamente con Él. Y la Biblia dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día todavía no llega para nuestro cuerpo y nuestra alma, pero nuestro espíritu ya recibió, ya ha sido glorificado y ascendido y está sentado en los lugares celestiales, listo para operar, listo para operar en el nombre de Jesús. ¿Tienes tú poder para hacer milagros? ¿De verdad tienes poder para hacer milagros? El diablo te dirá, no tienes poder, todavía te falta estudiar mucho la palabra. El diablo te dirá, no, tú no tienes poder, ni te atrevas porque tú no has ayunado todavía unos 40 días por lo menos. El diablo te dirá, no, tú no tienes poder porque, bueno, X cosas. Pero sabes, estás lleno del poder de Dios.
Toda la obra de Cristo, toda completa, te involucró a ti, me involucró a mí. Y aquí estamos. Por eso dije, vivimos como quienes no somos. Vivimos como hombres y mujeres comunes y no lo somos. Somos sobrenaturales por la obra de Cristo Jesús. Somos sobrenaturales. Usa el poder que Dios te ha dado. Opera desde los lugares celestiales, desde donde tú tienes que operar. Desde allí, opera con Dios. Amén. Te voy a pedir que salgas de tu lugar y vengas aquí y nos vamos a juntar todos aquí delante, por favor. Todavía pueden venir un poquito más acá, así todos vamos a entrar. Mira, yo tengo una seria preocupación y la quiero transmitir a ti. Y es de lo que estoy hablando. En el año 1976 estaba yo predicando en la iglesia que pastoreaba sobre el avivamiento. Iba a predicar sobre el avivamiento. Y había leído Hechos capítulo 2, versículos 17 en adelante, cuando dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando estaba yo empezando a predicar, tuve una visión. Yo vi el avivamiento venidero. Me lo mostró el Señor. Estaba yo suspendido como, no sé, quizás 500 metros arriba en el aire, y veía abajo una gran vibración. Un valle inmenso, 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 inmenso. Y no sabía qué era esa vibración. Y yo pensaba, ¿qué será esa vibración? Y escuché la voz del Señor que me dijo: esto es lo que haré en el tiempo final. Y cuando escuché la voz, la misma voz es como que me bajó y me puso a unos 10 o 15 metros de altura. Y vi que esa vibración eran millones y millones y millones y millones de personas que se movían en todas direcciones. Waymaker. Y esas personas Por sí. hacían muchas cosas sobrenaturales. Vi como muchas pantallas, cientos y cientos de pantallas, y yo no sabía cómo, pero yo estaba mirando y veía todas las pantallas a la vez y entendía todo lo que estaba ocurriendo. Era como, siempre digo, nosotros los hombres, principalmente los varones, no podemos hacer dos cosas a la vez, tú lo sabes, ¿no es cierto? Sí. Yo estoy tocando por original por dos. Entonces imagínate mirar 500, 1000 pantallas y entenderlo todo. Imposible para un hombre, quizá para ustedes mujeres que tienen tantas cosas juntas, ¿sí? Pero yo veía todo y entendía todo, y lo que vi fue gente haciendo cosas sobrenaturales.
pero muchas, en todo el mundo. Gente de todas las naciones, de todos los lugares y de todas las razas, de edades, con una autoridad y con una, escucha, con una simplicidad. Ellos sabían lo que hacían y lo que lo podían hacer por el poder de Dios. Tocaban a la gente y los sanaban, echaban fuera demonios con toda naturalidad. Ninguno estaba asustado, ninguno estaba conmocionado por lo que estaba pasando. Vi tanta unción. Un hombre subió al carro de un tren y apenas puso el pie en el carro, toda la gente cayó de espaldas y bajo el poder del Señor y convirtiéndose a Cristo. Bueno, muchas cosas sobrenaturales. Y el Señor me dijo: esto es lo que haré en el tiempo del fin. Esto es lo que haré en el tiempo final. Pero me dijo: observa. No tienen cargos, no tienen rangos, son solamente mi pueblo. ¿Sabe de qué estaba hablando? De que Él despertará a su pueblo. Despertará a su pueblo, a los cristianos comunes, normales. Quizás no son pastores, no son evangelistas, no son apóstoles, no son nada son cristianos nada más, hermanitos nuevos o antiguos, no importa. No tienen ninguna autoridad eclesiástica, pero tienen el poder de Dios. Cuando yo era muy jovencito, esperábamos que viniera un evangelista a la iglesia, porque los evangelistas es como que traían una maleta llena de milagros y los abrían, y sucedían esa noche cosas extraordinarias. Pero se iba el evangelista y el otro día seguíamos con la misma rutina de la iglesia. A eso le llamamos la normalidad. Pero ¿sabes cuál es la normalidad de Dios? La sobrenaturalidad. Cristo fue glorificado. Aún estando aquí en la tierra, Él hizo cosas extraordinarias. Y Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que tú, porque crees en el Señor, harás las obras del Señor? ¿Cuáles son las obras del Señor? Las obras de las cuales hablaba Él era sanar enfermos, multiplicar alimentos, echar fuera demonios, resucitar muertos. ¿Crees que tú puedes hacer eso? De eso hablaba. Y tú crees en Él. Y Él dijo en otra ocasión, dijo: estas señales seguirán a los que creen. A ti y a mí, a cualquiera que cree en Él. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabes? Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Esto es lo que quiere hacer con tu vida. Nosotros, con muy poco conocimiento, estoy hablando de 50 y tantos años atrás, cuando yo conocí al Señor, creíamos que necesitamos ser evangelistas o algo así para que Dios nos usara. Pero no, nunca fue ese el plan de Dios. El plan de Dios es que Dios va a usar a los evangelistas, va a usar a los apóstoles, va a usar a los pastores, va a usar a todos los que han sido empoderados por Él mismo. Pero el gran ministerio, la gran revolución, viene por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y somos el pueblo de Dios. Entonces, ¿sabes? Tú eres el instrumento de Dios para llevar su poder y su gloria hoy día, su gloria a todo lugar. El diablo nos ha intimidado, nos ha acobardado. No te atrevas, no va a pasar nada. Así te dice esas cosas. Cada vez que voy a ministrar algo sobrenatural, el diablo no lo hagan, nada va a pasar, nada va a suceder. Pero es mentira. Es mentira. ¿Cuál es la verdad? Que nuestro espíritu está lleno del poder de Dios. Y que tienes que abrir las puertas de tu espíritu para que salga el poder de Dios. Y Dios va a hacer las cosas más extraordinarias. No tengas miedo, no tengas miedo. Habla donde sea. Ministra el poder de Dios.
ministra el poder de Dios. Aquí es maravilloso, tenemos grupos de adoración, hermanos que oran, interceden y ministramos el poder de Dios. Pero sabes, cuando tú lees los evangelios, el 90% de los milagros que hicieron los discípulos, el Señor, los apóstoles, la iglesia, fue en la calle. La calle es el lugar de mayor gloria del Señor. Acá venimos a ser edificados, pero salimos para funcionar afuera, para funcionar, para hacer la obra del Señor. Pero ¿sabes cuándo ocurre eso? Cuando te atreves y lo ordenas. Y lo ordenas. Debes creerlo y debes ordenarlo. Cuando estés frente al enfermo, ordena que haya sanidad. Ordénalo. Y en el nombre de Jesús, da. Pedro dijo al cojo, ¿recuerdan? Mira, muchacho, no tengo un peso. No tengo un peso. Nada. Pero te voy a dar lo que tengo. Te voy a dar lo que tengo. Así que en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Tú puedes decir eso? Hermana, no te puedo ayudar con esto, pero es que yo estoy metido acá en la pasta base y ahora tengo este problema en mi casa o tengo esta enfermedad. ¿Tú puedes hacer eso? No tengo plata para darte, pero dame la mano. Levántate y sé libre. ¿Puedes hacer eso? Dios te va a respaldar. Lo va a hacer. Cristo fue glorificado y nos puso a nosotros en su lugar de gloria. Y hoy día desde ese lugar del cielo, donde estamos sentados, ministramos y Dios se mueve y hace su obra. Amén. Así que no digas más, no soy capaz, no puedo, me falta, no soy merecedor. No digas eso. Dios sabe que eres imperfecto, que eres imperfecta. Dios conoce nuestra imperfección. Sí, pero también conoce nuestra motivación. Y sabe que lo amamos a Él por sobre todas las cosas. Y que aún en medio de nuestra imperfección buscamos resolver todas las cosas para hacerle agradables a Él. Que esa es nuestra principal motivación, agradarlo a Él. Amén. Y aunque nos equivocamos a veces y hasta nos golpeamos nosotros mismos, pero eso es lo que queremos, agradar al Señor. Entonces, que el diablo no te engañe, no permitas que te engañe. Traspasa esas limitaciones, esas dudas, esas cosas que el diablo pone y simplemente funciona. Funciona como lo que eres. Funciona como la herramienta de Dios que eres. Funciona, funciona, funciona. Amén. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Muy bien. Voy a decir una última cosa y es que vamos a orar por algo específico. Estaba allí sentado antes de pasar acá y el Señor me dijo, muchos de mis hijos no pueden funcionar simplemente. A ver si me van a entender. A veces una pequeña cosita puede impedir el flujo del agua, ¿sí? Perturbar y hacer que el agua, porque hay una basurita, ¿sí? Y la gasolina, por ejemplo, no pasa, el motor no funciona bien, o el agua cae muy poquito porque hay una basurita que está ahí y es pequeña, pero impide el flujo total. Y el Señor me dijo esto, y escucha esto. Esas basuritas son cosas que todavía hieren nuestro corazón, que molestan, que duelen. Están ahí. A veces son falta de perdón. Te hirieron. ¿A cuántos de ustedes los han herido? Quizás tendríamos que decir, levante la mano el que nunca fue herido, porque todos nosotros de alguna forma lo hemos sido. Cosas que no hemos podido perdonar, cosas que no hemos podido resolver, dolores que están ahí.
cosas que nos hicieron y que vienen a nosotros y nos frenan, nos limitan. Y ahora los vamos a resolver. Amén. Mira, el perdón nuestro nos libera y libera el flujo de la gracia de Dios en nuestra vida. Así es que, y no vamos a preguntar nada, aquí solamente vamos a orar y tú vas a cerrar tus ojos. Y si tú tienes alguna herida que todavía no está resuelta, dolores que todavía no han sido, que tú no has perdonado, porque nosotros decimos, Señor, ayúdame a perdonar. No, yo tengo que perdonar. Es un mandato que tengo. Estábamos con la pastora Miriam, mi cuñado, hace dos domingos atrás, me parece, un domingo atrás, en una iglesia por la mañana. Y Dios sanó en su interior a muchas personas, pero una persona no. Y dijo, no, es que yo no puedo perdonar, pastor, no puedo perdonar, eso no lo puedo perdonar. Yo le dije, bueno, vamos a hablar al final. Y cuando terminó la reunión, nos sentamos con esa persona. Yo no le pregunté qué era, pero ella me dijo, es que es una cosa muy grave, terriblemente grave, y no la puedo perdonar. No la puedo perdonar. Y el Señor, yo le dije, estás en un problema, porque si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. ¿Entiendes? Hay cosas muy malas, serias, que nosotros decimos, esto nunca lo voy a perdonar. Y otras cosas más leves. Y ella me dijo, pastor, es que no puedo. Tengo corazón roto. Parece que tenía un problema con el marido. Y sabes, yo le dije, mira, para perdonar, tú no tienes que sentir deseo de perdonar, solo tienes que perdonar. La gente dice, si yo perdono sin sentir es hipocresía. No, es fe. Es por fe, ¿me entiendes? Todo lo que hacemos es por fe. Yo le dije, perdona por fe y veamos qué pasa. Mira, hicimos una simple oración. Habrá durado 30 segundos, 40 segundos. Ella dijo, ahora, yo le dije, no me digas nada en el nombre de la persona, solo enfócala, ponla frente a ti y dile, te perdono en el nombre de Jesús. Te bendigo y te libero. Y solo luego di espíritus de resentimiento, rabia, rencor, dolor, ira contra esta persona, los echo fuera de mi vida. Se van a ir. Tu corazón va a quedar libre. ¿Sabes? Ella hizo eso. Terminamos de orar y yo le dije, ¿qué pasa contigo adentro ahora? Y ella dijo, no sé, algo pasó, pero no siento nada, o sea, toda esa cosa terrible que tenía, no está, se fue, porque así hace las cosas el Señor. Entonces, voy a orar con todos aquellos que necesitan esto. Allí donde estás, con tus ojos cerrados, ¿sí? Si tienes que perdonar, quizá a tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu pastor, tu hermano, quien sea, o quizá alguien que te hizo daño de alguna forma, vamos a sacar todas las basuritas que han impedido fluir la gracia de Dios a través de nuestra vida. Dile conmigo al Señor, Padre, yo necesito sanar mi corazón. Y esta noche, delante de ti, estoy. Tú eres mi sanador, el que me libra de todas mis angustias. Aquí vengo para ser curado, curada, en el nombre de Jesús. Y ahora enfoca a la persona que te dañó y dile, en el nombre de Jesús, yo te perdono por la fe. Independientemente del daño que me has hecho, yo te perdono en este día.
en el nombre de Jesús. Te bendigo y te libero ahora en el nombre de Jesús. Y también conmigo ahora, yo renuncio a ustedes, espíritus de rabia, rencor, ira, resentimiento, dolor. Ustedes se van de mí para siempre, ahora, en el nombre de Jesús. Respira profundo por unos momentos, respira profundo y expulsa el aire por la boca, sin decir una palabra, solo eso. Y ahora ustedes, espíritus malignos que han atormentado la vida de mis hermanos, se van de ellos. En el nombre de Jesús se van para siempre y nunca más podrán volver a dañar sus vidas. Di conmigo ahora, en el nombre de Jesús. Cierro definitivamente la puerta de mi vida a todos ustedes, espíritus malignos que salieron de mí. Ahora, nunca más podrán entrar y dañar mi vida como lo hicieron hasta hoy. Yo soy libre de ustedes para siempre. Y el Espíritu Santo llena ahora todas las áreas de mi vida que habían sido ocupadas por espíritus malignos. Soy llena de la presencia del Señor. Mi vida es liberada, sanada, curada. Mi memoria, mis recuerdos, todo es curado por el poder de Dios, y la paz de Cristo me gobierna ahora en el nombre de Jesús. Soy libre para siempre por Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor ha curado y ha sanado muchos dolores de nuestra alma este día. Y sabes, estás listo, lista para la vida sobrenatural. Amén. Así que sin impedimento, fluye, 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 fluye. Y Dios te va a respaldar para la gloria de su nombre. Quédate aquí, cantamos una canción en el nombre de Jesús. Amén. Sí, agradecemos al Señor. Yo quiero agradecer especialmente al grupo de la iglesia de Cerrillos, que nos ha sido de tanta bendición, tanta bendición. Agradezco al Señor por ellos. Y también, y con mucha alegría, tuvimos el día de hoy la bendición de tener por primera vez con nosotros al grupo de Talca. Y fue una bendición maravillosa, ¿no? Y sé que el Señor les seguirá usando para su gloria, con poder y con grande bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y sé también que el Señor está empezando a levantar otros grupos por otros lados, y vamos a tener muchos grupos musicales como los hemos tenido. Amén. Este es un año, escucha, este es un año, y vamos a empezar a ver un surgimiento de muchas cosas nuevas. De muchas cosas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Lo creen en tu iglesia, en tu pueblo. Cosas nuevas del Señor. Aleluya. Declara conmigo este año, de aquí al próximo congreso. Decláralo. De aquí al próximo congreso, miles de cosas nuevas van a surgir en mi iglesia, en mi casa y en mi vida. ¡Aleluya! Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén.